Bueno, estamos hablando, amigos, de lo que es la salud mental y empezamos el tema con el análisis de la violencia. Aún no hemos terminado muy bien esto de la violencia. Por supuesto que es un hecho donde se utiliza la fuerza, pero antes de eso hay un proceso mental, esa predisposición a ser violento. ¿Cómo lo interpreta la psicología? Yo creo que cualquier persona puede llegar a ser violente un día. La violencia nace de una situación de desamparo, una situación de frustración. Por ejemplo, aquí se habla mucho de lo que es la delincuencia, pero habría que analizar por qué esas personas recurren a esos actos, ¿verdad? No estoy diciendo de que están haciendo bien, no es esto, pero yo creo que si algunas personas recurren a la violencia es para sobrevivir también. Entonces, el problema fundamental es más allá, más profundo, en el sentido de que es la pobreza, la falta de recursos que vive la población, el desempleo que hace que provoca que la gente tiene que ver de dónde va a lograr conseguir. Bueno, ese es un origen de tipo social, pero ¿qué pasa con la violencia? Como lo que ha estado sucediendo últimamente en el país, de que hay muchas mujeres que han sido asesinadas, descuartizadas y desmembradas. Ahí es el nivel mental de la persona que hace eso, es otro. Y si estamos hablando de violencia, ahí sí ya no tiene que ver lo que tú mencionas, claro, que es por necesidad, por querer agenciarse bien los centavos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo me quieres explicar? Yo pienso que también un poquito completando lo que decía Flori, también hay un sentimiento de mucho miedo, pienso yo también, después de todo la historia, la memoria histórica, y bueno, hay mucho miedo y a veces no hay también espacios de discusión, o se puede ver todavía el miedo de hablar también en algunos guatemaltecos, ¿verdad? Yo creo que en muchos guatemaltecos. Sí, y bueno, esto se puede ver en la forma en que todos los días, ¿verdad? Se habla con la gente y siempre hay cierto como temor a decir las cosas. Bueno, también con la verdad. Y bueno, ya hablando de estas personas que descuartizan y estos... Porque le sacan los terror, órganos, les cortan. O sea, ¿qué hay en la mentalidad de esas personas? Yo creo que ahí sí podemos hablar de patología, ¿verdad? Sí. Ahí sí ya es enfermedad mental. Yo pienso que sí. Sí. Y yo creo que es también para causar miedo, para causar temor, ya son grupos organizados que quieren demostrar somos los más fuertes, ¿verdad? Si otro grupo hace esto, los matan solo así, pues nosotros somos más machos, por decir así, o somos más fuertes y podemos hacer esto, podemos... Son lucha de poderes, sí. Sí, como una... Sí. Pero no, es cierto, pero a lo que voy es de que ¿qué hay en la mentalidad de esas personas? O sea, querer demostrar un superego, sí. o ya no hay un sentimiento cuando se hace eso. Pienso que sí, en este caso hay una perturbación muy profunda en la persona, ¿verdad? Y puede ser diferentes tipos de patología, ¿verdad? Puede ser psicótico, puede ser también un problema narcísico, pero en el caso de los grupos organizados pienso de que también hay muchas personas que empiezan desde muy joven, ¿verdad? Están seleccionados desde muy pequeño para asistir a esas escenas. Entonces pienso que en este caso el desequilibrio se provoca desde pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, tomemos el ejemplo de que un niño, un adolescente asiste a una escena muy violenta, eso le va a dejar un traumatismo, ¿verdad?
Pero cuando ya este traumatismo se vuelve, o sea, está seguido de otro traumatismo, o sea, que ve otra escena violenta y otra, entonces esto... Ya les gusta. Pasa a ser parte del cotidiano. Sí. Aparte del cotidiano, sino que lo que se disfruta. No sé, bueno, puede ser muy perverso también, pero no sé si siempre se disfruta. Hay veces que se queda justamente sin sentido. Entonces la persona va quizás a buscar nuevamente el sentido en esta matanza. Pero lo que sí es cierto es que hay distorsión muy profunda, ¿verdad? Sobre todo cuando la persona ya empezó desde joven, cuando todavía no había captado esto de los límites, de las normas, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es un ser humano. Sí, y ya se vuelve algo normal. Pero ya ese es en el otro ámbito, tal vez en el ámbito de la moral. Cuando ya la persona pues dejó por un lado todo lo que son los valores, los principios, y eso se quedó fuera, se quedó muy lejos. Es que esto, o sea, el niño, el adolescente está todavía en aprendizaje de lo que son las normas, las reglas de una sociedad. Entonces cuando llega un evento de afuera y les hace ver de que esas normas al final se pueden, ¿cómo se dice? Se pueden romper o violar, entonces es como un nuevo aprendizaje para él, ¿verdad? No es de que deje intencionalmente sus valores, sino que le están enseñando otra cosa, ¿verdad? Es una educación que no está basada en los principios que compartimos acá, por ejemplo. Es otra forma de educación que se está produciendo. Entonces el joven piensa de que matar a alguien es algo normal. Tú hablaste algo de que podría ser algo de los narcisismos. Ajá, narcisismos. ¿Qué es esa patología del narcisismo? Las patologías narcisistas. Bueno, son situaciones en que podríamos decir de que la persona está centrada en sí misma. Entonces, y le gusta tal vez demostrar lo que él puede hacer. Sí. En el medio nosotros hablamos del yoísmo, se le llama. Aquí no sé si tiene algo que ver, ¿verdad? Quizás sería el grado 1 del yoísmo, del narcisismo, ¿verdad? Y de ahí cuando se vuelve extremo, cuando la persona está totalmente enfocada en sí mismo y no logra tomar en cuenta a las personas que están cerca, pues ya hablamos de patología narcisista. ¿Y eso tiene que ver con violencia? ¿O más que todo con dar a conocer de que hay presencia? Puede resultar con violencia en el sentido de que si la persona no logra tomar en cuenta otra cosa que su opinión, si alguien le hace ver su error, por ejemplo, puede provocar frustración y violencia también, ¿verdad? ¿La violencia es una respuesta normal o natural del ser humano cuando se le afecta lo que quiere hacer? Pues yo pienso que la base de la violencia sobre todo está en el miedo, ¿verdad? Y en no poder tener otros recursos para expresar ese miedo. Pienso que habría mucho menos violencia si se pudiera expresar, por ejemplo, con palabras o con lo que llamamos también en psicología la sublimación, ¿verdad? Que si siento cierta ira que llega, pues voy a buscar cómo canalizarlo, ¿verdad? Haciendo un deporte o por medio del arte también, dibujando, pintando o de cualquier otra forma, ¿verdad? Es que se puede, pero creo que a la base lo que pienso que es importante de saber es que a la base está el miedo, ¿verdad? ¿Y qué relación tiene con la ira? Porque cuando mencionamos de que la violencia en la familia, la violencia intrafamiliar, que inmediatamente pues se llega a una agresión, ¿verdad? Detrás de una agresión hay una ira y detrás de esa ira hay tal vez un conjunto de cosas que no le dan a la persona pues la paz y la tranquilidad que quiere, frustración y todo lo que ustedes mencionaron. Pero la ira en sí,
La ira es incontrolable, porque como Sí. que ahí está el asunto, ¿no? Ujú. Yo pienso que la ira viene de una frustración, ¿verdad? Una frustración de no poder expresar algo, de no poder Resolver, porque resolver, sí. aparte hay problemas, pues. Pero también la violencia no solo es violencia física, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia simbólica. Bueno, la violencia psicológica es todo lo que es manipulación de una persona en el sentido de hacerle pensar de que, por ejemplo, lo que yo pienso es más importante, entonces me tienes que cumplir. Y esto es una forma de violencia muy difícil quizás de detectar en las familias porque... Muy disfrazada. Disfrazada, exactamente. Luego también está la violencia simbólica, que es mucho, o sea, tiene mucha presencia acá en Guatemala. Como por ejemplo. Bueno, hay dos ejemplos muy fuertes. Por ejemplo, podemos decir a través de lo que es el racismo y la discriminación, cuando un grupo étnico está rechazado, desvalorizado, denegado, ¿verdad? Eso es una violencia simbólica para esas personas porque se le deniega sus creencias, sus hábitos de vida, su manera de funcionar. Entonces esto provoca una sensación de desvalorización para la persona y eso afecta a su salud mental también. Entonces, otro ejemplo de violencia simbólica, quizás más estructural, es lo que pasa en Guatemala cuando, por ejemplo, estamos frente a un sistema con tantas desigualdades. Entonces, donde hay situación, hay áreas, sectores con pobreza extrema y otras áreas donde el dinero sobrepasa el entendimiento, ¿verdad? Donde el dinero es tan grande que no saben cómo gastarlo. Ya no se sabe ni cómo contarlo. Exacto, entonces esto es una violencia también, ¿verdad? Mira, tiene que ver la violencia por lo que mencionaste, los estereotipos. Mencionabas algo del racismo, por ejemplo, uno dice, no, indito, discriminaba, no, es gay, va. No, que se está estereotipada la sociedad y desde ahí se genera una violencia. Una violencia. Esa es violencia, ¿cómo dijiste? Simbólica. Simbólica. Sí. Pero que no, bueno, aparentemente no causa daño, pero sí es muy fuerte. No se ven los daños. Es igual cuando hablamos de salud mental en comparación de salud física. La salud mental, quizás a primera vista no me voy a dar cuenta cuando alguien está con un problema, ¿verdad? Psicológico, pero sí hay síntomas, podemos ver de tristeza, desamparo, preocupación, ansiedad. Igual, en el caso de la violencia psicológica o simbólica, quizás no lo vamos a ver directamente porque no es un golpe, ¿verdad? Pero son cosas más... es un golpe que no se ve. Son más sutiles, sí. Esas palabras como dijo, ay, no lo quiero porque es gay, o aquel índito, son palabras que van a causar riesgo a las personas que la están recibiendo, ¿verdad? Porque se sienten como apartadas, como si no fueran iguales de los demás, y yo creo que eso es algo que hay que romper también. Todos esos estereotipos y prejuicios. Sí, estamos hablando con la agresión, ¿verdad? Bien, amigos, estamos con su programa Aprendiendo con la Verdad y llevándole a ustedes el tema de la salud mental. Regresamos en un momento, vamos con nuestros patrocinadores.